Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, como estuvimos dando qué estaba pasando en los contextos de los distintos países en la década del 20 al 30, no nos podía faltar Estados Unidos, un contexto económico muy importante que va a suceder, que es la crisis de 1929. Entonces, esta crisis económica vamos a empezar por cuáles son las bases. En 1920 Estados Unidos empezó a tener un auge económico muy importante en lo que se llamaron los locos años 20. ¿Por qué se daba este auge económico? De la guerra había salido bastante victorioso, había tenido estos créditos que le había dado a los países europeos para que se recuperasen. Todos esos beneficios en cuestiones al pago de las deudas lo habían puesto en una economía internacional muy importante. Tenía muchísimas empresas industriales y empezó a experimentar lo que se llama la vida de consumo o el American Wildlife, que es empezar a consumir capitalistamente hablando, es decir, empezó el auge de los electrodomésticos de la casa, la licuadora, el microondas, quién tenía el mejor auto, quién tenía la mejor casa, el mejor estilo de vida, el sueño americano, ¿no? El típico sueño americano, bueno, empezó toda esta cultura del consumo, en donde la sociedad empezó a consumir muchísimo más y las empresas empezaron a producir muchísimo más en función a esto. La tecnología de punta, estaba muy bien industrialmente, todo esto conjugó para los locos años 20. ¿Qué pasó? Empezaron las empresas principales de todos estos elementos que yo les había dicho en un espíritu de confianza superproducir, es decir, producían gran cantidad de bienes que no sabían si iban a ser comprados. Ellos suponían que como la economía venía bien y los venían comprando demasiado, iban a seguir así. Y especularon y superprodujeron, cosa que no sabía si esa cantidad iba a ser comprada. Sumado a esto, estaba el auge de la situación de la bolsa de Wall Street. La gente empezó a adquirir acciones de ciertas empresas económicamente rentables y empezaron los bonistas, las especulaciones, a estar en auge. Todo el mundo sabía de la bolsa de Wall Street, todo el mundo quería participar, era como algo nuevo, novedoso, ¿sí? Y que de alguna manera vos podías tener acciones de una empresa como McDonald's, como General Motors, etcétera. Entonces, de alguna manera se empezó a dar lo que fue la especulación de acciones. Es decir, si el país está bien económicamente y esta empresa yo sé que superproduce, que vende, etcétera, voy a comprar esas acciones para especular cuándo venderlas. Que en realidad sería comprar acciones y venderlas en casos extremos. La idea central de la bolsa. El sistema económico estadounidense para este entonces estaba basado en créditos. Todo se daba en créditos. Las casas se daban en créditos, las famosas hipotecas, todo se podía dar en crédito. Una licuadora en crédito, ¿no? Es el tarjeteo, el famoso tarjeteo. Este sistema no estaba preparado para sostenerse en el tiempo debido al coletazo que vamos a ver que va a pasar económicamente. En 1929, debido a las grandes especulaciones y que empezaron a caer la superproducción, o sea, no se pudo estabilizar porque la gente no compró lo suficiente como para sostener las empresas, empezaron a caer las acciones de las empresas debido a que la gente las empezó a vender a un precio muchísimo más barato porque sabía que ese stock estaba ahí quieto y que no se vendía. Empezaron todos a especular con sus acciones y se produce el quiebre de la bolsa de Wall Street. Para resumirlo, ¿qué quiere decir esto? A partir de 1930, como una consecuencia directa, se va a llamar la Gran Depresión, que es una situación económica que no solo va a afectar a Estados Unidos, sino que va a afectar sobre todas las cosas a los países que involucraron en la Primera Guerra Mundial y a los que tenían crédito de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque claramente si Estados Unidos está en una mala situación económica, lo primero que va a hacer es pedirle que les devuelvan los créditos en dinero que ellos les prestaron a países como Francia, por ejemplo. Entonces, esta situación internacional hace que muchos países como Francia, Inglaterra estaba mejor, ¿sí? Como España, con otros países como Austria, etcétera, empezaron a tener que deberle muchísimo dinero a Estados Unidos y no a poder pagarle la deuda completa. Estados Unidos pensaba que haciendo magia iba a sacar el dinero que podía salvar la economía y en realidad esto no es así. El dólar perdió muchísimo valor en nivel internacional, eso fue una crisis histórica de la pérdida de valor del dólar y a partir de este acontecimiento los países dejaron de usar su convertibilidad de dinero
a valor oro. Es decir, el oro era el que regía el valor de la moneda de los países hasta ese momento que dijeron vamos a cambiar la convertibilidad. Entonces, la convertibilidad a partir de ahora en cada país se regía en función de ciertos valores, como puede ser el euro en Europa, el dólar en Estados Unidos, el dólar incluso en Argentina, ¿se entiende la convertibilidad? Lo vamos a charlar en vídeo igual, no se preocupen. Y los créditos extranjeros, estos que habíamos hablado que iban a ser de alguna manera pedidos otra vez por Estados Unidos pensando que iba a poder salvar la economía. Este coletazo de Gran Depresión fue un cúmulo de confianza, de superproducción y de una etapa capitalista, consumista que Estados Unidos no estaba preparado para respaldar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el único en este momento que le iba bien económicamente. Los países europeos recién se estaban recuperando de la guerra y recién empezaban a producir. Entonces, como el sistema internacional tampoco podía apoyar ese progreso económico, surge todas estas cuestiones de la Gran Depresión. Lo vamos a ampliar en link, no se preocupen, cualquier duda que tengan me avisan y nos volvemos a ver en el próximo video.